encantado. A ver, comencemos primero presentándome para que sepa todo el mundo quién soy. Exacto. Mi nombre es Jorge Chávez. Soy ecuatoriano de nacimiento. Crecí en Ecuador hasta la edad de 18 años. Fui a Europa a hacer las prácticas y estudiar mi profesión, que después se convirtió en mi vida y mi pasión, que es tecnología de alimentos, ingeniería en tecnología de alimentos en Holanda. Ajá. Ahí estudié durante 6 años la carrera, especializándome sobre todo como maestro quesero. He intentado por todo medio hacer crecer la industria del queso en el país, conociendo que en el país hay mucho que ofrecer. Lamentablemente no lo hemos sabido explotar apropiadamente. Estudié en Holanda justamente porque mis antepasados eran holandeses y tenía la posibilidad de estudiar allá con muchas facilidades. Me vino como anillo al dedo porque lógicamente la trayectoria de Holanda se basa en el queso, literalmente. Exactamente. Así que tuve que aprovechar la oportunidad y no dejarla pasar por alto. El punto es que después de haber estudiado allá y venir a Ecuador, me topé con que en Ecuador también teníamos una tradición quesera que data del siglo XVI. Ajá. Y muy arraigada, pero lamentablemente se viene perdiendo por diferentes razones. No solamente es la cultura, sino también es incluso problemas económicos, sociales, Sí. que han impactado muy fuerte en nuestra cultura. Y eso es lo que estoy tratando de recuperar. Perfecto. ¿Qué labor, eh? Sí, muy difícil. La verdad es que ha sido bastante difícil. Afortunadamente hay gente que sí ha sabido escuchar y le gusta el tema. A Ecuador se llegó también en el siglo XVI, a principios de 1500, en los primeros años de 1500. Sí. El punto es que los españoles llegaron y tenían que comer lo que a ellos les apetecía. Ellos no estaban muy acostumbrados a la comida que se solía encontrar en Latinoamérica, pero encontraron un medio muy propicio por pastizales para su ganado. Y el ganado que trajeron originalmente los españoles lo trajeron solamente para México, Colombia, Ecuador y Perú, originalmente. Sí. Después en el siglo XVII y XVIII ya llegaron con ganado a toda Latinoamérica. Sí. Pero desde el siglo XVI fueron esos los países en donde ellos llegaron con ganado. Uno de los religiosos que más apostaba por el apoyo a los indígenas era, a pesar de que no era español, sino que era belga, sí, pero por su amistad con el rey español llegó a Ecuador, era Fray Jodoco Rique. Ajá. Él llegó con ganado al sector de Tulcán, al norte del Ecuador, en 1526. Ajá. Y desde ahí comenzó a enseñar a la gente a hacer el queso que él conocía, que él sabía hacer, que era el queso Limburger. El queso Limburger tiene cierta semejanza a cómo se hacían los vinos antiguamente en Italia, y que era pisando en este caso la cuajada, no la vid. Sí. Pisando la cuajada, lo que provocaba una textura muy extraña y lógicamente un sabor también poco peculiar. Apetecible. El queso, lógicamente, acá los españoles no les gustó ese proceso y permitían que los indígenas utilizaran las manos, no los pies, para hacer el queso que a ellos les gustaba. Sí. Entonces lo hicieron a su manera. Ajá. Pero como el español no tenía los medios propicios para llegar a una fermentación adecuada, ni siquiera para poder madurar correctamente el queso, Fray Jodoco Rique encontró que había una planta, en ese entonces, todavía existe lógicamente, que se llamaba garrabás, con la cual consiguió envolver los quesos y les permitía, por un lado, respirar sin ningún problema y por otro, evitar cualquier contaminación. El punto es que esta hoja le dio un sabor muy peculiar
muy fuera de cualquier tono, pero que a los españoles les agradó mucho. Entonces, desde entonces se tiene ese queso como típico. Sin embargo, a Ecuador llegaron muchos más religiosos que también hicieron cosas similares. Sí. Al centro norte del país, en el sector de La Tacunga, Sí. llegó una misión italiana de monjes italianos capuchinos que Sí. enseñaron a los indígenas a hacer lo que ellos también conocían, que era el queso hilado, pasta filata. Sí, sí, sí. Pero lo hicieron a su manera y lo hacían también no con cuajada, porque ellos sabían hilar, más no cuajar. Sí. Así que ellos decidieron comprar el queso. Eso fue alrededor de los años 1580. Sí. No se sabe el año exacto, no sí. Como en el otro que sí hay escritos que testifican que en 1526 se hizo el primer queso en Ecuador. Acá no. Se calcula que alrededor de 1580, que era cuando estuvieron aquí los monjes capuchinos, sí. Ellos enseñaron a los indígenas a hacer el queso hilado, pero a partir de un queso ya existente, claro. Que era un queso que provenía del altiplano, realmente muy, muy alto, sí. Ganado cimarrón, que se les escapaba a los españoles porque sí. No tenían cerca, no tenían nada. Sí. Estos animales fugaban al páramo. Sí. Iba la gente a recapturarlo y lógicamente la recaptura tomaba a veces hasta medio año. Claro. Así que como todo ganado cimarrón. Mientras ellos capturaban el ganado, sí. Arriba tenían que ordeñar a las vacas. Sí. Hacían un queso muy, muy fresco, sin ningún sabor realmente. Sí, 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 sí. Pero como estaban sobre los 3.500 metros, no había infección alguna que claro. pudiera afectar al queso. Claro. Ese queso lo hacían bajar todas las semanas. Una vez por semana bajaban al poblado. Sí. Una de las personas con todo ese queso le vendían a los monjes capuchinos y ellos hacían con este queso el pasta hilada. Perfecto. El queso que hacían primero se llamaba... ¿cómo se llamaba este queso? Perdón, se me fue el nombre. No importa, no importa. El queso cimarrón. Queso cimarrón. Bien, en honor a los cimarrones. Exacto. Después con este queso los monjes capuchinos hicieron el pasta hilada, sí. Pero para poderlo mantener, porque tampoco tenían cavas donde mantenerlo, le envolvían también en otra hoja, que era la hoja de achira, muy conocida sí. En casi toda Latinoamérica. Sí, 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 claro que sí. Y que también le da un sabor espectacular, un sí. sabor único. Sí, sí. Y es así como ya tenemos aquí dos quesos muy, muy conocidos, que son justamente esos dos, y sí. Que vale la pena impulsar su producción. Sin embargo, en Ecuador también hay muchos más quesos, muchos ya se han perdido, sí. Como uno que se hacía en el sector de Echeandía, en el sector que da de la ladera de los Andes hacia la costa. Sí. Ese queso ya se perdió, ya nadie lo conoce, y se lo hacía con hierbas en la cuajada, sí. Que permitían que también se mantuviera el queso durante mucho tiempo. Lamentablemente se perdió ese queso. Pero hay otros quesos que aún se mantienen, como por ejemplo el queso chono, que es más conocido ahora como el queso chonero o queso manaba. Sí. Tiene una particularidad y que se hace sobre todo con leche proveniente de cebuinos. Ajá. Por lo tanto, el sabor es muy peculiar porque también la pastura en esa zona es muy extraña. Sí. Es un sector muy rico, la tierra tiene mucho hierro. Sí. Y la pastura tiene un sabor especial para el ganado. Por lo tanto, su leche también es rara. Además de que en la zona, en el sector justamente de Chone y Flavio Alfaro, que es donde está este ganado, hay una bacteria ambiental muy benéfica realmente, que al ser mesófila, lógicamente puede trabajar muy bien con el cultivo de la leche y da un sabor espectacular también al queso. Quiero cortarte un segundo, Jorge, te quiero cortar un segundo porque hay tanto para preguntarte. Claro.
todo esto que comenzaste a contar del 1500 y todas estas recetas, todos estos quesos, ¿se perdieron, quedaron nada más que algunos escritos o se repican de alguna manera por algunos grupos? No, ya se los está retomando, es decir, el queso amasado ha retomado nuevamente su cultura y Sí. se lo está haciendo, incluso se está impulsando aquí y lo hice incluso con ayuda del INTI en Argentina, Sí. impulsar la denominación de origen de este queso. Claro. Lo mismo pensábamos hacer con el queso de hoja, Sí. que es el queso hilado que te hablé, Sí. el queso manaba, pero también hay otros dos quesos más, que es el queso amasado lojano, que es un queso que es una copia exacta de quesos que hacía la cultura sefardita. ¿Cómo llegó la cultura sefardita a Loja? Nadie sabe. Sí. ¿Cómo les enseñaron a hacer ese queso? Tampoco nadie sabe. Sí. Incluso ya no hay ningún judío en esa zona. Sí. Desde hace muchísimos siglos realmente, Sí. pero se sigue haciendo ese queso. Este queso ya dejó de existir, ya nadie conoce ese queso en Israel, ya no se acuerdan ni siquiera de qué tipo de queso es, pero se lo sigue haciendo en Loja desde hace siglos. Claro, pero cuánta riqueza en conocimiento, cuánta diversidad y cuánto Ecuador puede crecer a través de todo esto que estás contando. Pero eso, y además de que hay un queso aún más raro, que es el que he dejado al final. Lamentablemente su producción esa sí se está perdiendo porque son muy pocos los que lo saben hacer, y es también es un queso, pero es un queso de cabra. Sí. Es un queso de leche de cabra que se lo hace completamente al sur del país, en una zona ya desértica. Sí. Este queso también tiene una característica muy rara, y es que se envuelve con una hoja que todavía nadie quiere dar su receta. Sí. Se lo envuelve en una hoja y cuando uno lo ve madurar, sí, uno va viendo que va tomando un color rojizo. Sí. Sin embargo, cuando ya tiene una semana, este queso parece hecho de sangre. Ajá. Es un color muy fuerte, rojo, muy fuerte, y un sabor, eso sí, espectacular, sí, riquísimo, es fascinante. Lamentablemente nadie quiere proporcionar su receta para ver si se lo replica en el tiempo. Perfecto. En eso me encuentro justamente ahora ocupado tratando de buscar la receta exacta de ese queso. Bueno, ahora quiero preguntarte, de tantas preguntas de tantos puntos que fui anotando con este relato tan excelente que estás haciendo. ¿Quiénes hacen estos quesos? ¿Pequeños productores, ya empresas, el gobierno acompaña o son grupos perdidos que repican las recetas ancestrales? ¿Cómo es? A ver, actualmente ya se lo está haciendo gracias a la promoción que se le está dando. Sí. Se está retomando la producción de estos quesos en todo el país realmente, es decir, en las zonas donde se los produce, sí, se los está retomando y está resultando algo exitoso. Todavía no al grado que quisiera, pero sí, se ve que ya está teniendo cierta acogida. Así que esperamos que con el tiempo, esto me va a tomar también cuando menos 1 o 2 años más, sí, sí, claro, podamos decir que ha sido un éxito. Y también el mundo... Del estudio que hicimos de lácteos en Ecuador, si bien los quesos es lo más notorio, encontramos que también habían otros productos únicos. Sí. Así como el yogur es típico en cada zona en Europa, acá también encontramos que también existía una especie de yogur, sí, y solamente hecho con cultivo ambiental. Ajá. Pero es solamente de una determinada zona del país. Claro. Y así hay muchos productos más. Pero dentro del tema de quesos, para no alejarnos nuevamente, sí, creo que algo que también vale la pena mentar es el tema de la producción del queso de leche de llama. Ajá. Un proyecto que ese sí me ha tomado muchos años. Fue muy exitoso. Lamentablemente no sabemos cómo replicarlo, pues es muy difícil realizar una producción continua de leche de llama, puesto que es un animal que máximo da 1 litro por animal, sí, en el mejor de los casos 1,5 litros. Sí. Y a pesar de que es muy rendidora su leche por la cantidad de sólidos totales que contiene, sí,
no sigue siendo muy difícil poder contar con una cantidad rentable para poder pensar en su industrialización. Claro que sí. Eh, Pero, a ver, vamos a ir organizando toda esta cantidad de riqueza de conocimientos, porque no lo sabíamos, no sabíamos que Ecuador cuenta con todos estos recursos. Ahora pregunto, ¿los cocineros también van ayudando a la difusión? ¿Van entrando en este mundo también para hacer comidas con estos quesos ancestrales, si los podemos llamar así? Solamente con 3 se está consiguiendo eso. Todavía me falta que repliquen con otros quesos, pero por ejemplo, la cultura del sur del país, donde se hace el queso amasado lojano, Sí, los chefs y cocineros de la zona sí les encanta cocinar con su propio queso. claro. Así que ese queso es difícil que se pierda. En Carchi, el queso amasado carchense también está retomando este rumbo. Sí, Esperemos que siga por la misma ruta, sí, seguro que sí. pero no sabemos, esperemos, ¿ya? Y lógicamente el queso de hoja, el queso pasta filata, eh, es un queso que no se lo replica tanto digamos, en la cocina, pues es un queso que la gente sí lo consume mucho fresco Sí, y continuamente, es un queso muy consumido. Así que, si bien se lo podría aplicar en recetas, por el momento, por la cantidad que sale al mercado y cómo se lo consumen, no creo que alcancemos a hacer recetarios de ellos antes de tener algo de stock para hacerlo. claro. La verdad que estoy impresionada con todo lo que nos has contado, y también sé que te fuiste a África. Contanos un poquito esa Así es. experiencia. ¿Cómo es el mundo africano respecto a los quesos? Bueno, es muy limitado porque en ciertas partes se cuentan solamente con unas pocas cabras Sí, y de ahí no pasan. Sin embargo, la necesidad de preservar la leche es lo que les llevó a realizar quesos y sí, poder comerse la leche literalmente. sí, claro. Era la única forma de mantener, de darle más tiempo de vida a la leche. El, Sí, más al centro-sur es más ganadero. Ya existen vacas, pero sea como sea, todavía es difícil mantener la calidad de la leche. claro. El, ya la cantidad de microorganismos, el conteo total llega alrededor del 1.000.000 y eso Claro, sí. ya, Imposible. es, sí, Sí, es imposible. es muy peligroso. Realmente Sí, esa leche ya sale caminando. sí, Así claro que que sí, sí, es verdad. Pero bueno, esto que nos has contado de los quesos autóctonos, también se utilizan especias regionales, me lo comentaste en otros momentos que hemos charlado. Contanos a todos los oyentes algo sobre esas especies tan autóctonas y tradicionales del Ecuador que se le agregan a los quesos. ya, verás, aquí hay ciertas culturas que les encanta su queso y les encanta sus productos. Sí, En el norte del país, en el sector de Esmeraldas, tienen unas hierbas muy agradables que es chillán, huechirarán, y ujú, que se les está incluyendo en la producción del queso, se les incluye cuando todavía es cuajada, sí, se las incluye ahí para darle un sabor muy especial. sí, Tiene un toque a cilantro y albahaca. ajá, Es una, ¿ya? Entonces, la albahaca siempre me ha encantado a mí, sí, así que sí, cuando la pruebo me fascina este queso también, pero sí, le falta que esto de aquí llegue a más gente, porque son muy pocos los que lo están haciendo ahora, y a pesar de que se vende localmente, lo ideal fuera que se venda en todo el país y sí, después se piensa incluso en la exportación. claro, Lamentablemente aquí a la entrada del siglo XX sí, llegaron también los primeros refrigeradores, y al poco tiempo de haber llegado los refrigeradores llegó algo así como el COVID para el cacao,
y Sí, tiró abajo todas las plantaciones de cacao, se enfermaron todas, sí, hubo un desastre económico sí, que sí, obligó que la gente consumiera lo que tenía a mano sí, y realmente fue desde entonces que se dejaron de consumir quesos maduros porque ¿quién enseñó a hacer quesos en Ecuador? El europeo. claro. Y en Europa no se consume queso maduro, no se consume queso Queso fresco, fresco, perdón. sí, claro. Así es. Siempre, siempre el queso que se hacía era un queso madurado, Sí, 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 sí. pero la necesidad económica llevó a que la gente consumiera lo que había en ese momento y no dejaban madurar el queso y consumía el queso completamente fresco. Actualmente el consumo del queso madurado ya está siendo más acogido. Eh, no es que esté decayendo el consumo de queso fresco, sino que el consumidor de queso madurado ha crecido bastante, a costa de otros productos, pero ha Sí. crecido bastante. Lamentablemente, la cultura láctea en Ecuador no es tan buena como quisiera, porque lamentablemente el ganadero tiene que despertar un poco y tratar de ser autosuficiente. Sí, sí, sí. Desafortunadamente, el ganadero en Ecuador, al igual que también lo he vivido en otros países en América, Sí, es muy dependiente del Estado y sí. exige todo al Estado. Exactamente, exactamente. Jorge, ya me estoy quedando sin tiempo, pero en estos 2 minutos que nos quedan, visión del mundo lácteo ecuatoriano y latinoamericano y futuro, ahí, Ya, en 2 minutos. ya, Ecuador tiene que despertar porque el Sí, futuro de toda Latinoamérica está en lo que puede producir con características únicas y sí. propias. Toda Latinoamérica tiene sus quesos muy, muy típicos. Nosotros deberíamos apuntarle a eso.